492, taller de buscadores de conocimiento. Parte 1, enseñanza. Así, buenos días para ti. Como habitual, cuando y donde quiera que escuches esta serie de buscadores de conocimiento. Del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Les damos la bienvenida de nuevo. Y, esperamos que podamos lograr compartir algo más de conocimiento. En efecto, a nuestro trabajo y estamos tratando de transmitir lo que desarrollamos, qué, dónde y cómo va a pasar en la adquisición del conocimiento. En la última semana se abrió una caja de Pandora que muchos de ustedes preguntaron, ¿por qué has conectado esto con aquello? Esto tiene 12 dígitos, esto tiene 9 dígitos. Estás hablando 1 millones y eso es 1 millón y es muy interesante cómo responden los buscadores de conocimiento, KS, a los números. Hacemos las cosas cuando miras el enseñanza de la semana pasada. ¿Por qué es importante? Solía 9 dígitos, o usé 1000 millones, y usé el número 12, 12 dígitos significa billones, 10 elevado a 12. El razón de ello es, la velocidad de la luz es velocidad por segundo. Así que no puedo dejarte en medio del agua, a 1 metro de distancia, 1 metro más alto, 1 metro más bajo y tirarte al suelo. Calculamos los milímetros, por eso agregamos el número al 12. Por eso dije, usa el número 12. Para ir de 1 a 001 son 3 dígitos. En ese proceso nos entendemos más. Y llegamos a nuestro trabajo de una manera muy precisa. ¿Por qué usamos los 13.000 millones de años de vida en este planeta? El cálculo de nuestros científicos son 13.000 millones de años. Entonces tenemos 365 días en este 1.000 millones de años, y tenemos 24 horas en ella. Y nosotros, según nuestro cálculo, asumiendo que la Tierra siempre mantiene 1600 y algo de kilómetros por hora. Muestra si nuestro planeta se movía en línea recta desde el centro del universo, ¿dónde estaría, y cómo tomará forma? Y dónde nos encontraremos nosotros mismos. Cuando sumamos todos estos números en dígitos y lo que sea. Y luego salimos, nosotros diciendo 1000 kilómetros por hora, 1,6 mil km por hora. De nuevo vamos con km con dígitos y metros y am para ser precisos. Descubrimos que hay una gran brecha. Dicen que la vida no depende de la velocidad. En forma esférica, cuando nos sentamos afuera en la superficie, eres una línea plana, caminas sobre un línea recta, en cierto modo, aunque tú vuelves, porque es un círculo, al mismo punto. Estamos midiendo la dimensión, como una línea recta, bidimensional, más o menos. Pero cuando se trata de la superficie, no la circunferencia, estamos en un orden de magnitud. Calculamos el perímetro de la esfera, un círculo, en lo que llamamos 2 veces el radio, o es una de diámetro por 5. Y cuando llegamos a medir el área de la superficie, vamos al radio, a la potencia de 2. Así que es un orden de magnitud. Cuando miras la luz, una luz es tridimensional, brilla, entonces consideras volumen, no una superficie plana. Lo mismo con la superficie de la esfera. Y te encuentras con un orden de magnitud, que es la multiplicación de la longitud. Cuando decimos, digamos 100 metros de radio. Cuando hacemos un diámetro, es 2 por 100, es 200. Pero cuando calculamos el área de superficie es 100 por 100, que es 10,000. Es una gran diferencia. Entonces consideras el campo magnético de fuerza, no fuerza como término físico, que es lineal.
Y en ese orden entonces entiendes todo el cálculo en un campo magnético. La transmutación crea una dimensión diferente. Pero cuando elegimos la línea central, CAD1, no la distancia de viaje en la superficie, como la llamamos, o el tamaño de la circunferencia. Entonces descubrimos que la edad del universo es muy lejana, mucho más grande que lo que llamamos 13.000 millones. La razón de ello es muy sencilla: explota un plasma de adentro hacia afuera, y toma su forma. En segundo lugar, en el momento en que calcularon nuestros científicos teóricamente la circunferencia del universo, tenían esta idea de fantasía que es un universo, por sí mismo, es de forma esférica. De hecho, no lo es. Vemos que en las formas cambiadas de nuestras propias galaxias, otras galaxias de campos magnéticos. No es una superficie dura, es plasmática, toma diferentes formas y luego cuando pones esto en el orden de magnitudes del carbono 14. Y no el carbono 12 que tiene, porque todas nuestras medidas están en un estado de materia, entonces encuentras todo fuera del juego de la pelota de cambios en la transmutación. En cierto modo, cuando calculamos verdaderamente, en el futuro nuestros científicos recalcularán, no hay manera que, a lo que entendemos, a lo que podemos calcular, que la vida de este universo es de 13.000 millones. Es inconcebible imaginarlo. El universo ha vivido una vida tan corta. Y tiene, por sí mismo, ha mantenido lo que llamamos integridad. Y ha logrado mantener vida, en 13.500 millones de años. Incluso, se considera la construcción de la inteligencia, el cerebro del hombre, los órganos, que está ordenado y estructurado, capaz de todo lo demás, y estamos considerando que somos uno de los recién llegados, se necesitará más de lo que calculado, y lo que vemos, lo que entendemos. No importa si eres un gato o un perro o un hombre, se ha creado una estructura. Y que será interesante, cuando recalculamos, entendiendo la posición del alma del hombre, STM, donde terminará el STM alma del hombre, o se convertirá en el semilla de, luego descubriremos, la vida de este universo. Es en cierto modo, si vamos 13.000 millones, luz años, de magnitud, unos pocos dígitos hacia arriba y hacia abajo. Así que esto es importante para nosotros en la localización, posicionamiento, a través de la nueva comprensión de la tecnología. Para poder encontrar, acceder, entregar el STM alma del hombre a un punto dado, tu alma de tu abuelo no es en la próxima galaxia. Lo más probable es que esté justo en el otro lado del planeta, tratando de equilibrar el universo, tratando de equilibrarse de este lado. Entonces el cálculo digital, la comprensión del tamaño de el universo, y luego, una vez que entiendas esto, comprender el tamaño de la únicos. Entonces entiendes los dígitos, los números que nuestros científicos han calculado, es totalmente equivocado. En el futuro, entregaremos sistemas para cálculo. En cierto modo, quieres ir a tal y tal lugar, aterrizas en tal o cual lugar. Obtendrá mucha oposición de los científicos, o las personas que pasan mucho de su tiempo explicando esto que le pasó a Cosmos aquí, que allí le pasó al Cosmos. Porque ellos tienen para proteger esos doctorados, y certificados y lo que sea. Pero nuestros científicos, la forma en que hoy en día tenga un rayo láser y colóquelo en la línea y diga, está bien, la luna está tan lejos de nosotros y esto es un brecha con nosotros. La nueva comprensión del asunto campo magnético de estado M, y el estado de plasma fuerza del campo magnético, abrirá un conocimiento y tecnología donde podemos literalmente, como el rayos láser de hoy, miden verdaderamente la ciencia de este universo, y a través de la desintegración del carbono 14 y otros, aportan datos más realistas para la vida de este universo. Tendremos mucha oposición. Nosotros obtendrá mucha gente que tiene que proteger su grado
Me dijeron que son 13 millones y medio y yo lo cumpliré porque me lo han dicho. He leído un libro. Y nos toca a nosotros continuar con nuestro trabajo y ignorar estos, pero entender lo que habría en él. Enseñanza de la semana pasada. Abre los ojos a otro paso, otra dimensión. En realidad, nuestro universo es incluso más grande de lo que nuestros científicos han podido imaginar. Mucho más grande que los números que he mencionado la enseñanza de la semana pasada. Dicen tantos mil millones de años luz. Entonces llegamos a entender, tenemos que, con la nueva tecnología del plasma, crear un nuevo conjunto de datos. Que cuando nos conectamos a una posición determinada, Tierra en una posición determinada, y no unos pocos miles de millones kilómetros de distancia. Ups, lo siento, hice un pequeño error en el dígito número ceros en la parte superior y el fondo. Y obtendremos esta oposición de muchos científicos, y tenemos que volvernos acostumbrado. Hoy estuve en una reunión con uno de nuestros buscadores de conocimiento, KS. Tuvimos un experto, supuestamente uno de los genios de lo que llamamos, se trajo una estructura para dar su veredicto y sobre una parte del trabajo de la fundación. Y en el momento en que se sentó y escuchó acerca de cómo nosotros nanocubrimos y cómo usamos el de GANS, no, está todo mal, todo esto es mentira. No puede ser. No puedo tener estas cosas. Y no pudo detenerse. Hombre de 82 años, como experto, no pudo mantener su boca cerrada. Porque, lo que dije, sí él. Entiende, significa que todos sus grados se han ido. Todos sus doctorados sirven para, como dije, otra cosa. Y la oposición y la fuerza de la negación fue tanta que hasta él negó todo otra cosa, que estaba físicamente frente a él. Lo conseguiremos, y hemos visto muchos de estos. Entonces, puse una semilla de pensamientos entre ustedes al final semana, y te pedí que empezaras a trabajar para entender. Muchos de ustedes no son buenos, pero descubrirá que puede sumar 2 y 2 juntos. Y luego volver y ver. Los científicos que nos dijeron que son 13 mil millones, que es un del hueso del gato. Tenemos realmente una datación por carbono del centro del universo, que han encontrado en Tierra, y pueden decir una datación por carbono. Pero lo hace la datación por carbono del universo coincide con el conocimiento del hombre de hoy. Entonces, ¿qué es el todo propósito de la enseñanza? Ha sido la semana pasada y esta semana, es abrir los ojos para comprender que si eres el último hombre en pie, y en tu sistema físico, asegúrese de no terminar en el lugar equivocado del universo, porque tú calculaste mal. Hay una cosa buena, con el alma, no te puedes equivocar. Viajar con el alma. Porque creas un campo magnético dado fuerza a través del deseo y la estructura de la emoción, siempre terminas en el lugar correcto. Ir mal es muy rara vez. Y luego viene para que entendamos el siguiente paso de conocimiento. ¿Qué puede hacer el hombre con esto? Conocimiento. ¿Qué pueden hacer ustedes, como buscadores de conocimiento, tener esta accesibilidad al conocimiento? Dimensiones del universo, que algunos de ustedes ni siquiera puede escribir el número de ceros en delante de él. Tienes que contar 10 veces si tienes la ceros a la derecha. Pero cuando vas al alma, automáticamente sabe dónde estás. En una avenida tiempo, en un proceso de desarrollo del espacio-tecnología, como decíamos, tenemos dos separadas sistemas, tenemos un sistema físico, naves espaciales. Y tienes lo que llamamos campo magnético fortaleza. Hasta ahora, les enseñamos y nosotros tecnologías desarrolladas para usted que podría entender que crea gravedad, crea magnetismo campo. Y luego lo llamamos posición Magrav. Pero creo que es el momento adecuado para presentar lo que llamamos viajes cósmicos, en una forma de rayos cósmicos, CR. De una manera que no necesites producir una gravedad para ser llevado a un destino.
pero viajas en él. Líneas de campo magnético del universo. Esto es exactamente lo que hace tu alma. Este tipo de viajes, estos tipo de uso de movimientos de campo magnético, es como en ríos, es como estar en un cinturón, es una dirección. Entonces puedes saltar a través, hacia, el que va hacia atrás. Estamos acostumbrados a esto. Lo sabemos, pero lo hemos ignorado. Sabemos esto de una manera muy simple. Forma. Desde los primeros días íbamos a la escuela, y nos dieron un imán, y tiramos un poco de fierro polvo en él, vimos las líneas magnéticas. Cuando nos dieron dos imanes, y nosotros los juntó, vimos los dos imanes juntándose, o empujándose, a través de las fuerzas de campo de estas líneas magnéticas. Entonces, si el hombre el conocimiento se extiende al siguiente nivel, si el hombre el conocimiento llega a comprender la realidad y la obra del universo, encontrarás muy pronto que, creando gravedad, creando campo magnético, ser jalado y empujado en una dirección en la que quiere ir, se vuelve sin sentido. El magnético campo gravitatorio, G, es para el estado de la materia, tangibilidad física. Cuando se trata del viaje con el STM alma del hombre, dentro de lo que llamamos plasmático embalaje. Tú no, tú tienes, tú no, tú. No puede usar un tirón gravitacional. No puedes ajustar tu cerebro, ahora aumento la gravedad al Luna, y reduzco la gravedad a Marte, y luego voy allá y allá. En el mundo de la creación, en el mundo del viaje del campo magnético, te subes a los ríos del universo magnético. Campo de fuerza. Y luego, a través de la posición y conversión, así se llega a la madre. Tú. Usted. Lo que llamamos fuerza de campo del cerebro del hombre, crea esa condición de viaje. Así que cuando empezamos a hablar de transmutación, ahora tenemos para hablar de lo que llamamos flujo de campo magnético líneas. No magnético, gravitacional o magrav. Posicionamiento. El STM alma del hombre, y cuando el hombre se vuelve experto para crear líneas de viaje en los paquetes de el plasma, tiene que volver a firmar, reasignar, reentender, reeducarse a sí mismo a una nueva forma de cómo, en qué ríos, en qué direcciones fluir, que, a modo de atrás, adelante, arriba y abajo, y hasta donde quieres estar. Porque, en cierto modo, todos los campos magnéticos del universo, de una manera u otra, debido al orden de magnitud de la fuerza, todos viajar y terminar donde la emoción del hombre encuentra la satisfacción de la emoción. Tú no te detendrás hasta que veas a la mamá. Pero, debido a la dimensión y el orden de intensidad de campo de magnitud, son unos segundos, no es que te pierdas en años y miles de años en el universo. Entonces, como ahora entiendes por qué introduje el concepto del tamaño y la vida del universo y el tamaño de este universo. Estos, de tantas maneras, en el tiempo venidero, se hará evidente. Y en una manera muy lenta, la semana pasada y la semana anterior y esta semana, comenzamos a introducirte en viaje de la fuerza del campo magnético. Ahora lo entiendes. Estás viajando por dentro la esfera. Y ahora estás obligado con el orden de magnitud, no estás en la superficie para estar en un lineal podrías aparecer en la superficie. Pero en el viaje, debido a la interacción de la fuerza de campo, emerges de debajo de otro lugar. Es mucho más rápido para viajar dentro de sus campos, dentro de sus estructuras, que corretean por encima de ella. Este 10 te lleva a una nueva comprensión. Esto trae que entiendas cómo y de qué manera el hombre viajar en el futuro. Y cómo nos conectamos. Otras almas. Porque la forma en que viajamos a lo largo del universo a través de la emoción, recorremos la emoción a través del lapso de lo que llamamos el STM alma del hombre, en interacción con otras almas. No es el al revés, es la fusión de los dos. Y así, en
El tiempo venidero, mientras los preparamos para el transmutación a través de tu propia alma, a través de la dimensión de los paquetes de estas energías creadas a través de la interacción de los campos de ti mismo. Entonces entiendes cómo moldearás, cómo creará destino para su alma y STP, y el resto del caboodle que llevas contigo. Ahora entiendes por qué trajimos esto. Este tema, la semana pasada, y la continuación de pero conectándose a ella en la vida del hombre en este enseñando. Por el momento, parece un poco irregular pero como usted entiende, paso a paso, usted verá que la imagen estará completa. Entonces tú no es necesario caminar en la dimensión. Tú piensas y literalmente te desplazas a la posición que deseas. Tú no necesitas cargar cosas, porque si corres las líneas paralelas de campo magnético llevará para usted con respecto a la posición y el tiempo en fuerza del campo magnético, donde la emoción tiene interacción con los campos del universo. Deseo ir lento, quiero ir rápido, quiero ir con él. Velocidad de lo que sea, para estar con mi amante. Entonces, tú creas esa transmutación, creas esa condición de viaje, y el cuerpo a través de sus conexiones, que dejaste atrás, creará esa conexión. 11. Para que te entreguen donde tú quisiste entregar. Ahora entiendes cómo hemos llegado a la siguiente fase del desarrollo de la tecnología, que es el orden de la magnitud, y la fuerza del campo magnético y el tiempo en la esencia del universo, y no el tiempo en la esencia del. Importa el tiempo del hombre. La circulación de la Tierra alrededor del Sol. Lo llamamos, un año, es absolutamente unos pocos segundos en el funcionamiento de la operación del STM alma del hombre en este universo. Entonces verás, entenderás cómo tienes que distribuir las fuerzas de campo a través de emoción a través de la estructura tridimensional de su trabajar. Volver a las enseñanzas de un muy hace unas semanas, donde expliqué cómo la emoción de la alegría está en tal lugar, y la emoción de tristeza en otro. Entonces usas esto para viajar a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y el resto de él. Pero entonces hay que entender, es la izquierda conectado a lo que yo llamo campo magnético línea. Me lleva hacia atrás o me trae. Yo adelante. Y me tira al otro lado del universo, donde no quería estar. Entonces, en ese proceso, en las consecuencias del trabajo, y entendiendo el orden de magnitud, el forma esférica del universo, aproximadamente, y todo lo demás que te hemos enseñado, vendrás a un punto de vista o conocimiento muy fantástico. Y es que la vida del hombre no vale la pena vivirla este planeta donde el hombre puede tener las alegrías del vida en el universo, durante miles de millones de años, y no sufriendo la vida física, por unos escasos segundos. El tiempo del universo, en este planeta del hombre. Entonces, hombre 12. Creará, entendiendo esto, una nueva dimensión. Para la elevación de su alma. Que con ella encontrará lo que llamamos, nuevo. Dimensión en la vida y el vivir, a través de la creación del Creador. Entonces llegamos a otro punto. Entonces llegamos a la comprensión de otro punto. ¿Cómo? ¿Hasta dónde llega el hombre? ¿Y qué tan rápido puede el STM alma del hombre viajar, sin poner en peligro la existencia del alma, o la fisicalidad del hombre? ¿O cuánto el hombre podrá comprender la transmutación de su alma a través de la fuerza de la fisicalidad del hombre? La estructura de la vida en el universo es en orden de magnitud y en la intensidad de campo y no está en las líneas lineales de los kilómetros y lo que llamamos la velocidad del viaje de este planeta por día u hora. La comprensión de este proceso. Para muchos de ustedes, que en los próximos meses conviértete en MOJHANS, y pasas por él. Transmutación. Traerá una noticia impactante, un impactante estilo de comprensión y viaje para muchos de ustedes.
Porque entonces, al principio, muchos de ustedes caerán en una zanja donde querían estar en una cresta. Muchos de ustedes aterrizan en el mar donde querías estar en una isla donde están practicando. Y luego lo descubrirás gradualmente, te vuelves bueno para aterrizar donde querías tierra. Y estés con quien quieras estar, porque su alma, la fuerza del campo de su alma, está en el campo de fuerza de ti que querías conocer, disfrutar y estar con. Entonces la definición del sueño del hombre convertido en la realidad de la vida del hombre, donde no hay lugar para los sueños, como es el hombre que ha llevado sus fantasiosos sueños de vida a convertirse en su sueño. Este proceso, este entendimiento, si es entendido por el conocimiento buscadores, abre una nueva caja de Pandora para viajar. Para todos ustedes, uno por uno, sin falta. Y luego, madurarás para comprender la totalidad de la creación y la forma en que el Creador ha creado dimensión del viaje. Muchas criaturas de Dios, viajar por el espacio del universo usando esta tecnología y donde el hombre todavía está hackeando con el polo norte, el polo sur, cavamos surpolo, tenemos demasiada nieve en el polo norte. Y al final estamos en el lío de esto, no es así. Importa dónde estés. Nuestro trabajo es enseñarte cómo para protegerse, es nuestro trabajo enseñarle cómo crear una condición de seguridad para la vida de usted y tu alma, y aquellos de quienes eres responsable para. La vida tiene que hacerlo. La vida significa para. Media vida en un transmutación, no en el transporte. Entonces no M. Entonces ningún hombre morirá alguna vez. Ningún hombre pasará jamás por el proceso de lo que llamamos destrucción de sí mismo, por la incomprensión. Que puedes aprovechar la energía universal del plasma en lugar de la comida en la mesa, en el al lado y en la nevera. En el tiempo venidero, en el proceso de comprensión de la tecnología, en el proceso de comprensión de la gravedad de la falta de uno u otro conocimiento forzará el conocimiento buscadores de llegar a comprender. Detengo esta sesión. Si hay alguna pregunta, trataremos de responder. Pero recuerda, pregunta extremadamente difícil. No se soluciona con uno. Reunión. Solo. ¿Hay alguna pregunta? Parte 2. Preguntas y respuestas. P. Hola señor Keshe, en la enseñanza que enseñó nosotros, que lo que vemos con nuestros ojos depende de los campos del medio ambiente y los campos de nuestro propio cuerpo, que tienen diferentes aminoácidos, A, de entre sí. Y también dijiste que puedes ver lejos. Más allá de lo que vemos a través de nuestros ojos. Sabemos que a través del conocimiento y del ethos podemos expandir nuestras percepciones, pero mi pregunta es, ¿puede los campos que respiramos? ¿Puede ampliar más los campos que vemos o sentimos, en lugar de los campos enviados por nuestros oídos? Repite, ¿pueden los campos que respiramos expandir más los campos vemos o sentimos, en lugar de los campos enviados por nuestras orejas? Can debe ser percibido por nuestros oídos, luego enviado por nuestra oreja. Sí. En cierto modo, nuestra nariz es un receptor más, por campo magnético de diferente intensidad. Trae una diferente definición a la información de la vida, a confirmación de la vida, a la existencia de la vida. Y de esa manera, somos responsables de entender como criaturas, y no obviamente las únicas criaturas de este universo, han llegado a entender la vida, y han llegado a valorar la vida. ¿Y hasta qué punto podemos valorar la vida? Usamos nuestros sentidos como una conexión con nuestro universo, o a nuestra dimensión limitada de vida física del universo. Pero el punto interesante sería, tu alma tiene una nariz que puede oler el universo. O, la interacción de los campos dentro. El plasma del STM alma del hombre, permite, crea y condiciona al hombre a oler el universo. ¿No es esto, la forma en que dijiste, o dices, o has visto? Yo vi a mamá y pude oler que llevaba puesto un buen perfume, conocí a papá y todavía huele igual. Como hace años antes de morir.
Entonces, sí, es otro sensorial, otra dimensión, otra fuerza de campos sensores de orden de magnitud, que tenemos en el vida física y en dimensión de los campos de la universo. En el futuro, llegaremos a estas cosas físicamente y explicamos físicamente. Pero en el momento en que estamos tratando de explicarle al hombre cómo huele por la nariz mientras sueñas. Luego vuelve a contestar el camino como ves. Mientras sueñas. Hueles una rosa en tu. Sueñas y obtienes la sensación de la rosa. Pero en hecho, no hay rosa excepto el alma de la rosa. Entonces, en el camino largo, sí. Nuevamente, el olor en el dimensión del STM alma del hombre, su orden de intensidad de campo de magnitud y no lineal. ¿Alguna otra pregunta? P. Usted dijo que el planeta Tierra es el vivero de los universos. En correlación con nuestro cuerpo, el planeta Tierra sería el vientre de una mujer, pensando que el micro es igual a la macro. A todas las criaturas de este planeta dan nacimiento, son solo las mujeres, hembra. O, tenemos criaturas que realmente amamantan y dan a luz también como un macho. Entonces, necesitas pensar mucho. Y, entiende, dar a luz no es don de mujer. O lo que llamamos, tener matriz. Dar a luz es el derecho de compartir el alma. Que con eso, se manifiesta en la dimensión de la fisicalidad. 16. Respóndete a ti mismo de una forma muy sencilla. Y yo soy seguro que sabes lo que va a venir. Hizo o hace el creador tiene una matriz que condujo a la creación y nacimiento de Mitra. Así es nuestro creador o lo hace el cambio de matriz a otro ser, una entidad de vida. O nosotros, en la dimensión de plasma del universo, necesita lo que llamamos una cápsula, lo llamamos un vientre del nacimiento. Creo que sabes las respuestas. Si haces el de Gans, ya sabes la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? P. Tengo una pregunta relacionada con el conferencia el 28 de octubre, con la Embajadores del Mundo por la Paz. Y pregunta es, ¿cómo podemos ayudarlo a hacer esta conferencia? ¿Cómo podemos participar? ¿Cuáles son sus expectativas si el resultado de la conferencia será solo un día? Y tienes el programa y le envía la invitación y así sucesivamente. Estas cosas todas. Será atendido. P. Le informo al K. Es una conferencia de 2 días. Son 2 días conferencia para buscadores de conocimiento, y es una sesión vespertina para los dignatarios del mundo, embajadores y el resto. Ya sabemos. Representante de 2 naciones líderes será. Ya están, todos sabemos que estarán presentes. Nosotros sabes que el tercero lo hará. Entren, y los dignatarios del gobierno del Reino Unido será presente. No empezamos a cotizar en bolsa con muchas cosas, y cuando necesitamos, vamos al Universal Consejo, es su trabajo traer, y la Tierra. Miembros del Consejo, todo lo que normalmente es hecho por ellos y lo harán. Saber cuándo lo anunciamos la semana pasada. Ellos empiezan a prepararse y lo que pueden hacer. Y organización de la reunión de embajadores, ser más o menos, trabajar en conjunto con el Consejo Universal y la Fundación Keshe. El mensaje será muy claro en la conferencia de Londres. Y cuando salimos como de costumbre. No empezamos a cotizar en bolsa con muchas cosas. Y cuando necesitamos, vamos al Consejo Universal. Es su trabajo traer a miembros del Consejo de la Tierra y todo lo que normalmente es hecho por ellos y lo harán. El carro grande blanco, eso que yo tenía listo allá para
¿Al usted que lo hizo? El galonzón, Sí. se lo llevó Wilma. ¿Lo llevó? ¿Wilma? Ujú. ¿Para qué? Para el agua. ¿Qué? Esta semana lo llevó. Montenoche, que vi. No empezamos a cotizar en bolsa con muchas cosas, y cuando necesitamos, vamos al Universal Consejo. Es su trabajo traer y la tierra. Miembros del Consejo, todo lo que normalmente es hecho por ellos y lo harán. Saber cuándo lo anunciamos la semana pasada. Ellos empiezan a prepararse y lo que pueden hacer. Y organización de la reunión de embajadores, ser más o menos, trabajar en conjunto con el Consejo Universal y la Fundación Keshe. El mensaje será muy claro en la conferencia de Londres. Y cuando salimos como de costumbre, el lugar de la conferencia no será divulgada al público a los últimos minutos por lo que hemos visto antes. Y en ese proceso anunciaremos todo a los que se registraron. La junta es en Londres, en el centro de Londres y en uno de los hoteles más prestigiosos, o lo que llamamos, eventos áreas de Londres. La presencia de embajadores, nos hemos invitado embajadores y realmente invitamos embajadores y dignatarios de fuera de United Reino esta vez. Veremos a un representante de Naciones Unidas. Veremos a un representante de BRICOS. Veremos a un representante de lo que llamar Unión Europea, ya que Inglaterra ahora está fuera del UE. Esperamos ver representante de la nación de Rusia. Nos han asegurado, independientemente de lo que sea la posición en Ucrania, tendremos representación de los rusos. Y en cierto modo, nosotros dar el conocimiento del viaje universal, damos el conocimiento de los viajes espaciales, para abrir el canal por la paz. No lo olvides, la Fundación Keshe es haciendo mucho trabajo en segundo plano. Gastó mucho tiempo moviéndose y asegurándose de muchas cosas especialmente con la posición en la que estamos y la situación en la que nos hemos encontrado. Tratar de reestructurar la Fundación Keshe de una manera que vuelve, como vuelven nuestros recursos. La Fundación Keshe en Austria cerrará dentro de los próximos 30 días, máximo 60 días, mientras cerramos nuestra operación en Dimensión, moviéndose a un mayor capital. Entonces, en ese proceso, nuevas estructuras entrar en funcionamiento. Entonces, si recuerdas, antes a Corona, realizamos conferencias en torno a diferentes ciudades de todo el mundo. El Corona nos puso en un detener. En 2024, lo más probable es que se celebre en el Este Asia. Y lo anunciaremos. Será parte del trabajo de la Fundación Keshe. Y entramos más la forma de desarrollo espacial, presentación y entrega que otra cosa. Tecnologías que nunca fueron vistos antes. Tecnologías que permiten espacio. Desarrollo para convertirse en lo que llamamos un proceso para que los gobiernos vean cómo estamos despejando el límite con el desarrollo de nuevos. Tecnologías se abrirán, tecnologías ocultas. Arriba. En una reunión de hoy con algunos funcionarios, entregó el desarrollo de nuevas tecnologías, que no se conoce en absoluto en Keshe. Fundación, que permite a los gobiernos tomar medidas para garantizar la seguridad nacional a partir de los recursos. Estas tecnologías que comenzamos a compartir rápidamente con principales gobiernos. Porque es hora de entregar. Porque tenemos las tecnologías, tenemos lo desarrolló y no se compartirá con el público. Debido a que debe hacerse en la capacidad de la gobierno. Si ahora hemos cambiado todos nuestros trabajo, nuestra mayor parte de nuestro trabajo, con gobiernos, entonces cuando tratábamos de 19. Centralizar nuestro trabajo con lo que llamamos individuos, organizaciones, y otros. Así que Conferencia de Londres se llevará a cabo de una manera muy hermosa en Londres. La mayor parte del equipo de la Fundación Keshe estará allí. Es posible que tengamos una sorpresa para usted cuando asista a la conferencia. Pero, esa sorpresa, vendrá cuando nos acercamos mucho más a él. Y será oportunamente anunciado por la Fundación.
Nosotros esperan con ansias el fin de las sanciones contra Irán en el tiempo venidero, muy pronto. La Fundación Keshe llevará a cabo una de sus importantes conferencias en Teherán. Y en ese proceso, abriremos diferentes dimensiones. Estamos esperando para que pasen muchas cosas. Como muchos de ustedes saben, hemos tenido una batalla con muchas otras cosas. Pero hemos trabajado en el otro extremo para cambiar posición, dirección y la fuerza del Keshe base. Tenemos la tecnología para traer importante trabajo de poder fuera de la Fundación Keshe, dentro de la Fundación Keshe. Y Londres. Conferencia es una de las que comenzarán ese proceso, si no somos golpeados de nuevo por otro corona. No confiamos en los embajadores de Inglaterra de una nación. Estamos confiando en los embajadores de diferentes partes del mundo para asistir a ese conferencia en nombre de sus naciones. Me alegro de que reinicie estos procesos en la parte superior nivel. Y estoy seguro que será un éxito en el Soul nivel I. Ya veremos. Veremos. Tenemos. Apuntó a este estado por varias razones. Por lo general, nosotros obtener un flujo de embajadores mundiales y líderes mundiales a través de reuniones privadas o viaje privado en septiembre, octubre, yendo a Naciones Unidas y volver. Y por lo general, hacen escala en Londres. Muchos del mundo. Líderes, sus visitas privadas nunca son anunciadas. Cuando entran en un país, son funcionarios públicos, ya ves. Y nosotros, tener acceso a un número de estos líderes mundiales que estamos buscando, para tener o traer para ser, en esa reunión, en esa conferencia. Hay muchas razones por las que elegimos ese día, y esa semana. Vamos a gastar mucho tiempo en esa área, durante ese curso, y simultáneamente, en otra parte del mundo. Cualquier otra pregunta. Buena suerte, muchas gracias y que Dios los bendiga. Tú y todos los buscadores de conocimiento y todo el planeta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo problemas para entender la relevancia de números cuando hablamos de usar campos magnéticos gravitatorios para el transporte. Para mí, siempre ha sido una cuestión de emparejar las intensidades de campo utilizando la intensidad de campo. ¿Qué importancia tiene el número? ¿Dónde está él? Entran números. Los números entrarán cuando transmutes. Y luego desea transferir. No coincide con la intensidad de campo del destino. Los números vienen cuando quieres manifestar usted mismo en la dimensión de la fisicalidad. Y el números entran en funcionamiento en un físico dimensión. En lo que llamamos fuerza de campo magnético, hay tiempo cero, hasta el punto de manifestación. Y en dimensión física, tu tiempo ya es parte de lo que eras, porque tenías un físico. Vida dentro de la estructura y anterior, antes de la estructura, del alma, como lo que llamamos, portador. Entonces, gradualmente, a medida que avanzamos en la enseñanza, abrimos esto arriba, que lo entiendas. De alguna manera, en vida física, viajas 1.000.000 de años, en segundos, con el tiempo del hombre. Y luego tu volver en las otras dimensiones de la universo, de vuelta a la Tierra. Digamos, si tú entiéndelo, al contrario de tu camino, en él. Dirección de aproximación, descubrirá que hay una diferencia de edad. Hay una comprensión de un tiempo y un espacio. Y estas cosas entrarán, gradualmente, empezaremos a enseñar, entonces entenderás. Tú. Necesidad de la dimensión del estado de la materia de los campos, posición y tiempo. No en lo que llamamos
campo magnético o estado de plasma. El vamos. Nosotros comenzó un nuevo capítulo en las enseñanzas, en el real dimensión del viaje, y poco a poco, paso a paso, en diferentes enseñanzas, juntamos el rompecabezas. Y generalmente toma 1 o 2 años antes de que veas toda su luz al final del túnel. Está bien, gracias. Muchas gracias. No empezamos esto solo para tener 1 hora y media sesión la semana pasada. Y lo que hoy trajimos con la velocidad de los campos magnéticos para el STM alma del hombre. Hay un patrón en la enseñanza y como verás cómo se acumula gradualmente, que entiendes ambos. Muchos de ustedes en proceso de la transmutación cometerá errores. La emoción creará la manifestación de la fisicalidad. En un punto y un lugar donde no querías estar. Y todo esto se remonta a la comprensión de la forma en que terminaste, donde aterrizaste en el medio del universo, y cómo vas a conseguir. Vuelve a donde estabas al principio. Entonces, ten paciencia con nosotros. Quieres una transmutación. Tienes que entender el alfabeto de transmutación. Pero, como en las enseñanzas, ahora la enseñanza es tanto para la fisicalidad como para el STM alma del hombre, hay que enseñar ambas dimensiones. Está bien, gracias. La semana pasada trajimos el tamaño, dimensión y el orden de magnitud. Las pocas líneas de hoy. La enseñanza es, si la entendiste, sobre el alma viajando en los campos de los campos magnéticos, y no hay necesidad, como lo tienes en la dimensión de fisicalidad, para ser jalado o empujado magnéticamente en posicionamiento gravitacional o magrav. Entonces, lentamente abrimos un nuevo conocimiento del viaje universal, y esto es parte de un proceso de años de enseñanzas por venir. Porque, ya no es que tengas que entenderlo. Por suerte o por desgracia, algunos de ti, la forma en que hiciste el magrav, comienzas probándolo y tiene que ser correcto. Por lo tanto, necesita tiempo para que usted entienda y con la enseñanza que gradualmente abrimos, entendemos y luego lo desarrollamos. Esto va al viaje universal como energía dentro y fuera, podría tomar entre 3 a 5 años de docencia. Porque hay que entender la totalidad, no solo un poco, y luego calculas otra cosa. Y luego usted dice, el año pasado estaba hablando de esto. Es como cuando muchos de ustedes hicieron una denuncia, ahora él empieza a ir por el alma. Ahora entendemos la operación, así que ahora tenemos que decir, ¿cómo llevamos esta alma? ¿Cuál es la velocidad, a dónde va y cómo va? Y luego, algunos de ustedes son como pollos, asustado, o te gusta ser el lento, o en una porción lenta, todavía quieres bajar los ovnis y ver algo de fisicalidad. No todos ustedes irán. Es muy parecido a, hoy mientras vas por la calle y ves hombre en el burro, hombre en el coche, hombre en bicicleta, hombre en la motocicleta, hombre en un jet arriba usted y el hombre en el laboratorio espacial de arriba, agitando, como loco. Ahora elegimos lo que queremos jugar y cómo queremos jugar. Y para eso tenemos que tener un conocimiento de cómo andar en bicicleta, cómo conducir un automóvil, cómo guiar un cohete y cómo vivir en un laboratorio espacial. Y cada uno de nosotros, como el tiempo viene, a medida que aprendemos poco a poco, a ser capaces de manejarlo. Esta vez eres el último hombre en pie, y todo tiene que ser contigo. No puedes ir de vuelta, papá, ¿qué puedo hacer? Un mundo completamente nuevo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola señor. Si queremos y necesitamos saber dónde está el STM, para no estar seguro de si el palabra es transmutar o transmitir, necesitamos no solo la distancia, sino también 2 ángulos, el azimut y el cenit, ¿verdad? ¿Cómo encontramos estas 2 coordenadas? Muchas gracias. Eso es para tu estado de la materia. Tu alma no conoce el azimut y los otros bits.
Tiene lo suyo es la transmutación de intensidad de campo. Tienes que entender. Cuando pones dos imanes juntos, hay muchas líneas en un imán. Entonces el imán está conectado a muchos otros imanes o campos. Así es el STM alma del hombre. El alma no es una monoconexión solo con papá. Justo porque hoy soñaste con papá. Es ya con el tío, ya es con el marciano, ya está con el pez en la pecera y todo lo demás. Tú decides qué frecuencia quiero sintonizar en ese momento. Y lo hemos visto en la prueba experimental en el centro de la 1 cuando había gente en la máquina en el sistema. Pudimos reducir la línea, pregunte a la gente a dónde ir. ¿Te gusta ir a ver a la mamá? Y dicen, oh, fui y vi a mi mamá. Y el otro tú no dices nada, ellos van a donde les da la gana. Es interesante en muchos casos, miramos que nuestro deseo, sin ser hablado, es llevado a cabo por los buscadores de conocimiento en el sistema. Lo que significa que transmutamos la emoción, o contacto con el alma, y luego dices, la lanzadera, funciona. Por cierto, antes de que se me olvide. Mañana a las 12 tenemos el encuentro con el alma de los que abusan de los niños. Y, estaremos comenzando a las 12 en punto, tal vez para 2 o 3 horas. Y tenemos muchas personas que ahora están inscribiéndose para las 3 sesiones del 14, 21, 28, y una sesión final de lo que llamamos 3 sesiones de julio. En algún lugar de julio, una vez que aseguremos todo en lo que estamos trabajando, anunciaremos la primera reunión de los 25. Primeros 25 de los 200 para entrenar personalmente con el señor Geshe. Nosotros les doy unos 2 meses para reunirnos, juntos en algún lugar a finales de agosto, tal vez, o en algún lugar por esa época. Y las 25 personas que están allí, y luego se traerán los 200 para la reunión. Y lo que pedimos que se hiciera, para construir de la misma manera para el seguimiento. Hay mucho trabajo en marcha y con los antecedentes, y en cierto modo los enormes contratiempos que hemos tenido, nos ha abierto nuevas puertas de oportunidad para crear una nueva dimensión de trabajo. Como siempre digo, cierra uno y abre 10 más en otro lugar. ¿Alguna otra pregunta? P. Sobre el tema de la percepción del frío en el cuerpo, en el taller de buscadores de conocimiento 481. Escuché la siguiente oración, cuando estés con frío, significa que estás tomando más energía de la que su entorno necesita. Así que estás dando algo al medio ambiente. Tanto como yo escucho esto, no lo entiendo. ¿Podría, señor Geshe, tratas de describir la idea interna de manera diferente? Quizás entonces llegue la iluminación. KOH, te iluminarás si lo entiendes. Volviendo al proceso de cuando decimos, comes el 20% de tu comida y absorbes el 80% de ella de ambiente. Su respuesta se sienta allí. ¿Por qué algunos no sentimos frío y podemos caminar en el hielo o en el agua? Y algunos de nosotros con una gota de agua fría nos congelamos. La respuesta la encuentras en la emoción, en el estado de ánimo y la emoción, en un momento dado. Entonces léelo de nuevo y si entiendes lo que dije entonces encontraste tu respuesta. Vamos a llamarlo un día terminado. Está bien. Sí, sé que tenemos que terminar las cosas. Aquí. A partir de la próxima semana ojalá volvamos a lo normal. Todavía no lo sabemos, pero como dije, dentro de las próximas 2 semanas en julio haremos un anuncio sobre una nueva zona horaria para la enseñanza. Algunas horas aquí y allá. Y esto será para convertirse en permanente, al menos durante 6 a 12 meses. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, había una nota de Joel que decía, eso es Joel de Francia, y dice, los viñedos son con buena salud gracias a ti, y a la hermosa tecnología de plasma. Tenemos mucha gente muy contenta. Y también nuestra imagen de fondo aquí es enviada por
Yani, parte de un vídeo que mostró él. Este campo fue sembrado con tecnología de plasma también. Y es el trigo, creo, en este caso y lo está haciendo realmente bien. La presentaremos en el próximo tiempo, muy pronto, como parte del trabajo que ya comenzamos, nuevo procesamiento para un nuevo estilo de agricultura. Muy diferente al presente, y muy profundo en tecnología. Estuvimos en una reunión hace un par de días con uno de lo que llamamos, hombre con el conocimiento y el trabajo para la agricultura. Y, en cierto modo dijo, he visto a 3 personas traer esta tecnología para mí, y ninguno de ellos podría seguir, porque ellos no tenían la profundidad del conocimiento. Solo fueron allí, es solo para ver este tipo, que tenemos GANs, y hacemos esto, y no había mucho más conocimiento para realmente darlo y completarlo. Y luego dijimos para él, somos dueños de la tecnología y el conocimiento, y estas son otras cosas. Él dice, wow. Ahora podemos trabajar o algo que podamos. Empezar a probar y ver. Entonces, un montón de... Los buscadores de conocimiento van a las empresas, los gobiernos, dice que esta es la tecnología que quieren y hacer, bla, bla. Y muy pocos lo consiguen, porque usted tiene que entender la profundidad del conocimiento, de una manera diferente. Y en la venida, lo más probable es que la próxima temporada presentemos un nuevo método de agricultura. Es un proceso que estamos en desarrollo, y se presentará en una gran escala. ¿Alguna otra pregunta? Hola señor. Eshe, soy un buscador de conocimientos. De China. ¿Puedes explicar la naturaleza de la onda gravitacional que es relativamente caliente en la actualidad? Porque nuestra apertura china de 500 metros radiotelescopio esférico, FAST, radiotelescopio, volvió a confirmar la existencia de ondas gravitacionales recientemente. No realmente, porque es nosotros. En China. Tienes, lo que llamas, quieres conseguir la confirmación de ello, pero usted tiene que considerar diferentes factores cuando pasan estas cosas. Y tratan de decirnos hay una onda gravitacional. Tenemos ondas gravitacionales, los campos de gravedad de la Tierra no son constantes. Y reduce, o comprime, o se expande de acuerdo con los otros campos dentro del sistema solar. Y en cierta medida, en las presiones de la galaxia y tenemos que entender, si lo es, en realidad, no hay confirmación. Pero en China ahora tienes las enormes olas de calor y lo que sea que esté pasando, además las contaminaciones que tienes, crean todo tipo de campos y los científicos pueden llamarlo cualquier cosa para llamar a ser, y obtener la confirmación de lo que hacen. En el momento en que China está pasando por una ola de calor y contaminación masiva. ¿Alguna otra pregunta? Hola señor. Eshe, estoy estudiando curso de técnico del automóvil en India. Les expliqué sobre nuestra fundación y trabajo. A ellos les gusta colaborar con nosotros en la educación. ¿Cómo podemos colaborar? Dado el enlace a continuación. Póngase en contacto, envía info@keshe.foundation y ellos arreglarán algo. Enviar un correo electrónico y luego veremos qué podemos hacer. ¿Podrías abrirte un poco más para nuestra comprensión de los paquetes plasmáticos magnéticos, y cuál es la diferencia entre magnético y campos gravitatorios que son para el asunto del estado? ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Puedes explicar? Bueno, déjame ver, déjame volver a leerlo aquí, quizás pueda ser más claro. ¿Puedes abrir un poco más para nuestra comprensión sobre magnético paquetes plasmáticos, y cuál es la diferencia entre campos magnéticos y gravitacionales, que son para el estado de la materia? Esto tomará. Puedes traer esta pregunta de la próxima semana, como la primera pregunta, y luego lo analizamos de una manera muy detallada. Bien, copia eso para la próxima semana. Porque la respuesta, pero no se puede responder, a lo que llamamos
Una oración. K, tenemos que entrar en la comprensión de campo gravitacional. Tiene que entrar en gravitacional campos y un montón de otros bits. R, está bien, muy bien. K, lo llamamos un día terminado, por hoy. R, sí, hagámoslo. K, mañana a las 12, y como lo llames, hasta la próxima semana, el próximo jueves. Al mismo tiempo las 9 en punto, como de costumbre. R, está bien. K, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. 492 KSW 29 de junio de 2023 fin.